Sí se puede, Historias del Cambio es un podcast que explora el cambio social, el poder de la gente y la organización comunitaria. Yo soy Carlos Quintero y tengo el honor de ser su anfitrión en este viaje. Bienvenidos, bienvenidas a Sí se puede, Historias del Cambio. El día de hoy hablaremos sobre los inicios de Marshall Gans en la organización. A mediados de los años 60 en los Estados Unidos, Marshall Gans y otros jóvenes traían una idea romántica de lo que iba a ser su experiencia en la organización comunitaria. Pero a la hora de la hora, este viaje requirió todo su valor y coraje. Para esto se apalancó de su historia personal y la de su familia, lo cual lo emprendió en un viaje en el cual sigue empujando más de medio siglo después. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo descubriste la organización? Y empezaste a organizarte como una herramienta. A mis 20 años. 20 años. Ya, 20 años. Porque eso era en 1964. Y en los 60 ya estaba mucho movimiento. Para mí lo que tuvo el más impacto era el movimiento de derechos civiles, porque afectaba todo el país, aunque en ciertas partes eran más, como se digo, cuando el lobo muestra sus dientes en el sur, así, siempre ha sido así, lo más cruel, lo más sin disfraz. Pero, digo, la gente sí estaba sufriendo, pero estaban peleando, especialmente la juventud. Y entendí que como muchas de las personas que estaban intentando cambiar ese sistema eran de edad de colegio, de secundaria, cuando empezaron a sentirse en los restaurantes, ignorar las leyes de segregación, de meterse en organizar otros. Y reconocí que era un movimiento de jóvenes. No nomás un movimiento justo y todo eso. Y para mí, el reto era de llegar a conocer a esas personas. Y no de pobrecitos, pero no, de admiración de su valor. Y uno quiere apoyar eso, ser parte de eso, porque no sé si sale bien en traducción, pero mi primera junta de la asociación de SNCC, la Organización de Derechos Civiles de Jóvenes, en cual me metí en el sur, en Atlanta, Georgia, mi primer vez de ir a una conferencia. Y estaba en un seminario y pensaba que va a ser una cosa muy seria y que iba a tener mapas de estrategia y todo eso. Y entré. Y estaban haciendo un preach-off. ¿Qué es un preach-off? Era una competencia a ver quién podía imitar a Martin Luther King mejor. Era una cosa de alegría, de humor y de mucho valor. ¿Quién no gusta ser parte de eso? No era la pobreza, era más la resistencia. Y ver que mucho vino de los jóvenes. Y como digo, al llegar a conocerlos, entonces quería ser, pues, porque tenía los valores desde como me creí, de justicia social, de la experiencia de mi familia en Alemania. Tuve los valores, pero no supe cómo actuar. Y en el colegio estaba explorando diferentes cosas, pero cuando encontré a esas personas, eso es algo que sí me prendió la chispa. Y así es como empecé, porque quería hacer lo que ellos estaban haciendo. Ok. ¿Y cómo fueron esos
esos primeros días? ¿Cómo fue para ti llegar, ver la organización en la realidad contra tal vez la romantización No, ya, de la lucha? ya. Um, bueno, lo primero es una historia que muchas veces recuento, que el proyecto de Mississippi era de apoyar los esfuerzos de los organizadores negros en Mississippi que estaban peleando para el derecho de voto, porque no existía entonces, en 1964. Y el problema era que los organizadores, la mayor parte de jóvenes, les estaban arrestando, les estaban golpeando o peor. Porque la ley en Mississippi no los protegía, nada, no les protegían, no los protegían, porque la ley era de parte de los blancos de esta fuerza. La idea era de quizás invitar personas de colegios del norte, lo que sea, de venir a apoyarlos, porque quizás iba a traer ley con ellos. O sea, si empiezan a molestar ellos, entonces sus padres iban a hacer un ruido o lo que sea. Pero la estrategia era de organizar lo que se llamaba Mississippi Freedom Democratic Party. Era como una organización de partido. El Partido Demócrata era racista y no más blancos. Era de construir un partido de libertad al lado que no era solamente blancos, que era todo el mundo que puede participar. Y luego ir a arrestar este Partido Demócrata de Mississippi al nivel nacional a echarlos y sentarlos de nosotros. Tuvimos un proyecto claro de organización. Pero estuvimos en entrenamiento porque nos trajeron a un colegio en Ohio de prepararnos, de enseñarnos algo de no violencia, de todo esto. Y estuvimos ahí como 300 de nosotros el día antes de que íbamos a ir a Mississippi el día siguiente. Tuvimos asignientos de a cuál lugar y con quién y todo. Pero entonces llegó la noticia que 3 de nuestros compañeros han desaparecidos. Han ido hace 3 días a investigar una iglesia negra que lo había quemado en Mississippi y a investigarlo. Y nunca nadie ha oído nada de ellos desde entonces. Entonces el líder de la organización, que se llamaba Bob Moses, tuvo un nombre correcto. No, él era una cosa de no hizo speeches, muy habla como de voz, como dice, soft spoken. Sí, suave. Como más gentil. No sé si, pero y él nos llamó en conjunto y llegamos en un auditorio como en una escuela secundaria. Y él subió al frente y dijo, hemos oído de nuestros 3 hermanos que han desaparecido. No sabemos exactamente lo que les ha pasado, pero pensamos que ya están muertos, ya nos fueron. Y realmente 2 meses después de esto descubrieron sus cuerpos enterrados en como se dice, un levee, en una zanja construida. Los estaban enterrados ahí por el Ku Klux Klan después de haberlos matado. Cuando el sheriff del condado los había entregado al Ku Klux Klan, para eso se descubrió después. Pero en todo ese momento casi se supo algo parecido, algo ha pasado. Entonces Bob nos dijo,
Mira, me gustaría poder decirles, olvídalo, no tienen que ir. Pero no puedo, porque realmente lo necesitamos que vayan. Pero dijo que yo no puedo tomar toda la responsabilidad, cada uno tiene que decidir. Y si decides que no puedes ir, está bien, no hay vergüenza, está bien. Pero cada quien tiene que decidir. Y en ese momento es cuando silencio completo. Y yo estoy en mi silla y también silencio y pensando, ¿por qué estoy aquí? Y es cuando empecé a reconocer las bases, como la experiencia de mi familia en Alemania después de la guerra, y de las personas que habían sobrevivido un horror incomparable. Un tío mío que le mandaron a Auschwitz y lo mataron, y para muchos, pero mis padres lo explicaron no solamente como un problema de antisemitismo, era un problema de racismo. Porque cuando se convierta a otras personas en un objeto, puedes hacer cualquier cosa con ellos, y ese movimiento estaba retando eso. Y también, como dije, como de crear a base de esa historia del éxodo. ¿En cuál lado estás? ¿Estás con Faraón y sus caballos, o están con las personas que están buscando libertad? Tienes que escoger, no puede ser en los dos lados. Y como yo, como digo, tuve 20 años, entonces otros tenían 18, 19, 21, 22. Todos, la mayor parte éramos jóvenes. Y como un teólogo protestante, Walter Brueggemann, escribió un libro que dice La imaginación profética. Y él dice que la visión de cambio, así viene con el encuentro de dos cosas. Uno es reconocimiento de la pena del mundo, un vista crítico, pero también un sentido de esperanza. Si es solamente crítico, va para la desesperación. Si es solamente esperanza, no es realístico. Pero poniéndolos juntos, se crea una energía de transformación. Y los jóvenes llegan a su edad con ese reconocimiento y esa esperanza. Y puede ser una fuerza de transformación. Así era en nuestra generación. Era un momento para mí de ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y todo lo demás casi haciendo algo igual. Y entonces una organizadora de SNCC, una mujer subió arriba, stood up. Se puso de pie. Se puso de pie y empezó a cantar. Dicen que la libertad es una lucha constante. Dicen que la libertad es una lucha constante. Hemos luchado tanto que merecemos nuestra libertad. Dice que la lucha para libertad, dice que la muerte está constante en la lucha. Hemos muerto ya bastantes porque queremos nuestra libertad. Y todos comenzaron a cantar, y ella saliendo del cuarto, todos lo seguimos, y el día siguiente todos fuimos a Mississippi. Ese momento lo recuerdo muy bien, porque era un momento de decisión para mí. No hubiera algo que hubiera podido anticipar o planear, pero cuando nos enfrentaron con esa realidad, estamos con Faraón, estamos con quién estamos y para qué estamos aquí. Y en eso entonces empezó mi educación de descubrir, organizar, de
de empezar a entender la política, el racismo, de cómo trabajaban los Estados Unidos. Porque si uno está en privilegio, no lo ve, no lo reconoce, pero eso fue, la educación no era en Harvard, era en Mississippi, con la realidad. Y es cuando descubrí como dice, la satisfacción que existía en trabajar, luchar junto con otros, en cambiarlo. Pero no en una forma teórica, en una forma vivo, en una forma real, día tras día. Eso era para mí un descubrimiento muy, muy fuerte. Y luego, cuando salí de Mississippi, y donde me había criado en California, en Bakersfield, en el Valle Central, un pueblo de agricultura y del aceite y muy racista. Pero yo estuve yo me crié en ese mundo de farm workers, de la agricultura, pero no lo había visto. Tuve que ir a Mississippi como ganar, dicen, ojos de Mississippi, para ver otra comunidad de un pueblo de color. No tienen derechos políticos, no tienen derechos sindicales. Y California tiene su propia historia de racismo contra trabajadores agrícolas, desde los chinos, los japoneses, y claro, los mexicanos. Era la misma lucha, pero en donde me crié, pero no lo vi. Y entonces es cuando me metí con César Chávez y por los próximos 16 años eso es lo que hice. María Elena Morera nos contó sobre las veces en las que ha recibido intimidaciones y cómo en ocasiones las personas en posiciones de poder reaccionan cuando se sienten amenazadas. María Elena, ¿y no te dio miedo? O sea, ahorita estás hablando de secuestradores, me imagino también cualquier tipo de delincuentes o funcionarios corruptos. ¿Has tenido miedo a lo largo de estos años? Fíjate que he tenido más miedo a los funcionarios corruptos que a los criminales. Desgraciadamente en México hay veces que no puedes distinguir entre unos y otros. Entonces, realmente las amenazas que he recibido a lo largo de estos 21 años han sido más de funcionarios que de criminales. ¿Y cómo le haces? Me gustaría como tener los recursos personales que usas ante una amenaza de un funcionario que claramente tiene más influencia, más poder que tú, para seguir adelante. Alguien algún día me dijo que que le pregunté, porque la primera amenaza que recibí sí me impactó, ¿no? Me habló un funcionario de la Ciudad de México cuando sacamos una serie de videos. Habíamos preparado en México Unido 3 videos sobre personas que habían sido víctimas de la delincuencia. Y entonces ya habíamos sacado los 2 primeros videos y faltaba uno. Y me habló un funcionario de la Ciudad de México y me dijo: oiga, señora Morera, ya sabemos que usted tiene preparado otro video y le quiero pedir que no lo saque. Le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque esos videos son en contra del jefe de gobierno, de López Obrador. Y le dije: no, le dije, usted se equivoca. Esos videos son porque la gente se siente insegura y es una forma de que la gente se identifique que no es la única, ¿no? Que no es la única víctima, que hay otras víctimas y que unidas podemos hacer algo. Y entonces me insistió en que no subiéramos el siguiente video y bajáramos los 2 anteriores que estaban en los medios de comunicación. Y le dije: no lo voy a hacer porque las víctimas nos dieron su testimonio, confiaron en nosotros y no voy a hacer lo que usted me está pidiendo. Y me dijo: bueno, entonces se va a tener a las consecuencias. Me quedé helada, ¿no? Y le colgué el teléfono. Ya no le dije sí, no, nada, le colgué el teléfono y se lo platiqué a un amigo y me dijo:
tienes que inmediatamente hacerlo público, porque eso te protege. Y entonces lo hice público y de la amenaza no pasó. Lo que sucedió después fue que sacamos efectivamente el tercer video, que creo que era el de mi esposo, ¿no? Donde salían sus manos sin dedos y él salía diciendo vivimos en una ciudad con miedo y si las autoridades no pueden, les presto mis manos. Y desgraciadamente el presidente Fox pues no entendió que el mensaje era para todos, ¿no? Entonces, igual que López Obrador, que me mandó a amenazar, pero el presidente Fox no me mandó a amenazar, pero les dijo a las televisoras que bajaran los videos, ¿no? Entonces, lo que aprendí pues fue lo que te digo, que cuando me amenazan lo hago público. No siempre me he atrevido a hacerlo público, pero ha resultado bien cuando lo he hecho público. Y entonces todo el mundo se siente aludido a la hora de la hora, es lo que te estoy escuchando. O sea, los unos y los otros sienten que es contra ellos. Exacto. Los políticos, fíjate que les cuesta mucho trabajo reconocer que no lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, cuando les reclamas, porque además yo creo que la sociedad estamos para exigirles que hagan su trabajo, porque para eso les pagamos, para eso los elegimos. Y cuando no lo hacen, les cuesta mucho aceptar que está en ellos la responsabilidad y que podemos hacer algo juntos, porque no somos enemigos, somos parte de una misma sociedad, pero les cuesta trabajo entenderlos y algunos pues nunca lo entienden y lo que quieren es descalificar al de enfrente. Saúl Gómez y los repartidores de Ni un repartidor menos han recibido múltiples amenazas a lo largo de los años. Hoy nos cuenta cómo tanto él como su movimiento encuentran el valor y el coraje para salir a la calle todos los días. ¿Y no te da miedo? Pues sí, da miedo. A mi familia le da miedo. Mi familia nos sacó de Ciudad de México por eso. ¿Sí? Sí, porque pues fue, o sea, lo más triste es que las personas que fueron a hacer estos actos con 40 personas y 2 mujeres, pues al menos se puede decir que salieron, ese liderazgo podrido salió de Ni un repartidor menos, porque no lo dejamos hacer lo que hace ahora. Entonces, pues, al menos no está manchando nuestro nombre, pero sí está manchando todo lo que somos los repartidores. No, extorsión, montachoques, pues eso no va con nosotros. Nosotros estamos trabajando, entregando comida, entregando medicamentos, entregando algún que otro capricho. Y entonces cuando vienen estas cosas, pues simplemente son inaceptables, ¿no? ¿Y cómo encuentras pues el valor, el coraje, ¿no? Para salir y seguir haciendo esto, aún sabiendo que te puedes enfrentar con este tipo de cosas? Tienes que salir porque hay gente que cree en ti. Y el cobarde pues siempre va a ser un cobarde, ¿no? Y pienso que la valentía de nuestros actos son los que nos va a refutar. Al final de cuentas nosotros se lo decimos a los compañeros, ¿no? Ni un repartidor menos no es un grupo de choque, no es un grupo de montachoques, no es un grupo violento. Ni un repartidor menos siempre va a ir primero con el diálogo para después ver si llegamos con autoridades y por último, si no nos hacen caso, llegaremos a la protesta, ¿no? Y buscar que nos escuchen. Pero jamás vamos a violentar a una persona porque no piensa igual que nosotros, ¿no? O sea, ¿qué clase de qué clase de gobierno es ese? Ay, no, perdón, ¿qué clase de qué clase de dictadura sería eso si pensamos así de esa manera, ¿no? Creo que ahí son circunstancias que tenemos que tener bien presentes. Viridiana Ríos nos cuenta quiénes son las personas periodistas que están poniendo en riesgo su vida por hacer su trabajo. Nos explica cómo ellas son quienes arriesgan y trabajan para que todas y todos estemos informados. Sí ha habido grupos de poder que me han invitado en privado a decirme, en privado y en corto, a decirme que yo estoy muy mal, sin evidencia alguna, ¿sabes? Simplemente con su propia interpretación de cómo deben ser las cosas para continuar en su privilegio. Por ejemplo, los grupos notariales están extremadamente enojados con que yo haya escrito un capítulo en donde yo los llamo extorsión certificada.
Entonces, bueno, sí, se enojaron mucho, sí. Pero mira, el periodismo de riesgo no es el que hago yo. O sea, creo que también hay que poner esto muy en perspectiva. El periodismo de riesgo se hace abajo, se hace cubriendo la nota roja en Tijuana, en Juárez, bueno, recientemente en Guanajuato, en Querétaro, en el Bajío. Entonces yo, al contrario, tengo un respeto profundísimo por las personas y los periodistas que efectivamente están poniendo su vida en el margen por reportar cosas que están pasando en este país, que están pasando allá abajo todos los días. Entonces, no, yo la verdad es que soy muy privilegiada en poder tener esta voz y sentirme segura, relativamente segura, de hacer lo que hago. Alfonso Díaz nos ofrece una perspectiva distinta sobre el miedo, el valor y el coraje, y nos propone un antídoto para el miedo desde la colectividad. ¿Cómo lidias de dónde sacas el coraje, el valor para estar en estas situaciones, ¿no? Porque el poder tradicional da miedo. Pues, o sea, es amenazante, te puede pulverizar, tú decías. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está ese valor? ¿Dónde está ese coraje? O sea, la verdad es que no lo describiría así, ¿no? Como... No, o sea, nunca, no, o sea, como que siento que yo pienso que trato de entender mi trabajo como un trabajo que no requiera ser valiente, ¿no? Okay. Porque, o sea, muchas han matado a muchos amigos, pues, ¿no? Y siento que... mucha gente sí tiene que ser valiente, pues, ¿no? No le queda de otra, ¿no? Pero creo que también si podemos pensar y buscar estrategias que no requieran valentía, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Y creo que estas estrategias son como, por un lado, pues entender tu lugar, ¿no? Nunca posicionarte como central en algo, ¿no? Trabajar de formas que se crean, que se articulen redes grandes y complejas de organización, en donde no hay una persona identificable, ¿no? Tratar cuando sea posible trabajar sin prisas, ¿no? O con un despacio que traigo prisa, ¿no? Como en donde no estés respondiendo todo el tiempo, ¿no? Sino estés sí estés como planeando a futuro, como tratando de hacer predicción a futuro, ¿no? Predicciones basado en lo que estás mirando, en lo que estás observando, los patrones que notas, ¿no? Uh-huh. Eso suena un poco estrategia también, ¿no? Sí, o sea, lo podemos entender, puede ser estrategia o puede ser reconocer que hay más relaciones con el tiempo que la lineal, ¿no? Que hay un tiempo cíclico, ¿no? Y que si piensas en términos de tiempo cíclico, pues igual emergen patrones, ¿no? Que no emergen si piensas solamente en tiempo lineal, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es eso, ¿no? Como o sea, no ponerse en riesgo. Y obviamente eso también habla mucho del privilegio con el que vivo, pues, ¿no? Porque hay, como sabemos, tanta gente que por existir está en riesgo, ¿no? En este país o en este mundo, ¿no? Pero sí, en mi caso particular, siento que muchas veces trato de que el trabajo que haga no implique valentía o valor, que implique otras cosas. ¿Pero has sentido miedo haciendo este trabajo? Pues he sentido miedo muchas veces, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y cómo lidias con eso? ¿Me puedes contar de algún momento donde hayas tenido que lidiar con el
miedo y superarlo? O sea, lo que pasa es que me parece que sería desafortunado como entenderlo como algo, como atribuciones individuales, ¿no? Creo que, o sea, ¿qué se hace con el miedo? Pues se platica, ¿no? Se comparte, se piensa en colectivo, ¿no? Y eso pasa en muchas cosas, ¿no? Se toman decisiones en colectivo, pero ya no es una responsabilidad única, ¿no? Ya no es una visión heroica de nada, ¿no? Sino que es una responsabilidad compartida. Y es una decisión compartida que se asume, ¿no? De tal forma que cuando trabajas de esas formas, ¿no? Pues ya no se trata de ti, ¿no? Igual hay un proceso en donde todos tenemos miedo, ¿no? La gran mayoría sentimos un miedo, ¿no? Y pueden ser desde miedos de que haya amenazas de algún tipo, ¿no? O miedos de que no funcione algo, ¿no? De que no funcione algo, ¿no? Pero siento que otra cosa que quiero decir es que en relación al miedo es que me parece que el miedo puede ser un gran asesor en pocos momentos, ¿no? Pero me parece que ahorita, como hablando de estos discursos dominantes, de esta pobreza generalizada de relatos, ¿no? Como que me parece que el miedo se usa desde el poder, ¿no? Para desarticular, para desorganizar, ¿no? Me parece que el miedo al futuro, ¿no? Que la desesperanza tan común, ¿no? Que el miedo a los demás, a las demás, ¿no? La desconfianza, el sentirse siempre en riesgo, ¿no? Es una victoria el poder, ¿no? Y me parece que para muchísimas personas el miedo como que puede ser tan buen asesor en momentos específicos, ¿no? Se ha convertido casi como un asesor principal, ¿no? De cabecera. Y cuando eso sucede creo que tiende a desarticular, a paralizar, y nos deja ver nada más una versión del futuro, ¿no? Que invita al cinismo o la tristeza profunda, ¿no? Y me parece que una consecuencia de la organización, ¿no? Es poder vislumbrar futuros diferentes, ¿no? Y reconocer que esos futuros no van a venir solitos, ¿no? Necesitan de todo lo que tenemos ahorita para que puedan existir, ¿no? Esos futuros que nos convocan, ¿no? Futuros en donde es posible una vida digna para todas y todos y todes, ¿no? Necesitan de un compromiso profundo y contundente con el presente, ¿no? Pero el vivir pensando o asumiendo que tus acciones están contribuyendo a ese futuro, aunque no te toque verlo, creo que es un antídoto muy grande al miedo y a la desesperanza, ¿no? Y eso no es solamente una creencia, pues, sino es el resultado de acciones concretas en coordinación con otras personas, ¿no? Regresamos con Marshall, que nos contó sobre el homicidio de Robert Kennedy, entonces candidato presidencial a la presidencia de Estados Unidos. Nos expuso cómo al movimiento campesino, que estuvo muy cerca de él durante su campaña, esa noche se le derrumbó el mundo. También nos contó cómo a raíz de eso reunieron el coraje, se reagruparon en la esperanza y eligieron la vida. Como diciendo, nada pasa, sí pasó.
con mucha pena, pero siempre poco de esperanza. Y cuando se acabó la esperanza, entonces tuvimos una misa y, como digo, pero en la misa compartiendo pensamientos, emociones, cómo se sentía. César fue a Nueva York a participar en el funeral. Era uno de los pallbearers, uno de los, ¿cómo dicen? Pallbearers son... Sí, de los que cargan el féretro, ¿no? Sí, exacto. Y estábamos no lejos, pero estamos cerca. Pero procesándolo, es como cuando uno pierde uno que se ama, uno tiene que procesarlo, uno tiene que sentir ¿cómo dicen? Grief. Luto. Sí, uno tiene que sentir el luto y reconocerlo y no esconderse, pero realmente reconocerlo para poder entonces hallar los recursos para ir adelante, no olvidando, pero es como que reconstruyendo su capacidad de ir adelante, como él o ella hubiera querido. Es como digo, es como tratamos con fracasos o de perder, de saber cómo perder, es algo muy importante. Y lo tenemos que hacer en nuestras vidas y en un movimiento igual. Y esto era como un movimiento personal, todo. Hicimos todo eso y entonces fuimos al Valle de Coachella de organizar. Porque no se para. No se para. Y eso fue en 1968. Junio 6. Junio 6 de 1968. ¿Y qué resultado tuvo, dirías? O sea, ¿lograron convertir este luto en esperanza? ¿Cómo se vivió después? ¿Nos puedes dar un poco esa película? Como cuando uno ha perdido uno cerca de uno. Bueno, hay los formales. A veces hacen altares. El costumbre mexicano hace como formas de recordarlo. Lo reconoce la perdición. Pero como dicen, interweave. Lo tejes. Sí, lo tejes con otras, como dicen, threads, otras hilos de la experiencia de la vida. Como dicen, no, everything will be okay. No es así, es cambio. No es que se olvida y cambia, pero es un hilo de la vida. Y la responsabilidad más grande es vivir. Y entonces, ¿cómo se entreteje con lo demás? Y ahí es como sigues. Y eso tenemos que aprender en la vida. En un movimiento no es tan diferente. También es seres humanos. Y perder un líder como Kennedy era uno muy fuerte. Estuve en colegio cuando mató al primer Kennedy, el presidente, en 1963. Eso casi era un golpe muy fuerte, porque en ese tiempo no esperaba que se podía matar a alguien así. Pero cuando mataron a Kennedy, había matado a Martin Luther King, 3 meses antes. 68 era un año difícil y de una tragedia, porque dejamos que Nixon ganaba de presidente y llevó el país en otra dirección. No, para mí es uno de los puntos de, como dicen, de inflexión. Sí, sí. Es esa noche de 6 de junio de 1968, un momento de cambio, de inflexión. Y los asesinatos cuentan. O sea, el individuo sí cuenta. Y sí, esa es la cosa de pensar que el futuro es algo ya fijo o va a ser. Es muy contingente.
Y entonces lo que escogimos, lo que decidimos hacer cuenta. Porque no es, son las fuerzas muy... Sí, claro, hay fuerzas estructurales, económicas, pero no nos quita la responsabilidad de reconocer que nuestras decisiones cuentan también. Así que ese decidió matarlo, si hubiera ido por otro lado, una cosa chica, la historia será diferente. Pero no, eso no es para crear, como digo, desesperación. Es reconocer el poder que existe y puede existir en lo que decidimos. So, es como lo que nos viene y lo que hacemos con lo que nos viene. Y así es como construimos la historia. Y para mí es algo muy importante reconocerlo. Esos momentos cuentan mucho. El día de hoy hablamos sobre el enorme valor y coraje que requiere la organización. Nuestros invitados e invitadas nos contaron de momentos en los que han sentido miedo, se han sentido amenazadas y han seguido adelante. Desde enfrentar servidores públicos o delincuencia organizada hasta magnicidios, organizar puede implicar costos. Pero todos nuestros invitados e invitadas coinciden en que el antídoto del miedo son el valor y el coraje, y estos se encuentran en la colectividad. Y te dejo con la pregunta: ¿dónde encuentras tú la fuerza para empujar cambios y para organizarte, aunque algunos intereses puedan reaccionar en tu contra? Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Yo soy Carlos Quintero y esto fue Sí se puede, Historias del Cambio. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio.